Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el testimonio de Juan el Bautista, parte 2. Y utilizamos San Juan capítulo 1, versículo del 19 al 28. Que dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Jesús estaba bautizando. El énfasis del bautista no era de dar testimonio de sí mismo, sino dar testimonio del Señor Jesucristo. Siempre fue así. En los tiempos en los cuales este evangelio se escribió, existía una secta que había sobreexaltado a Juan el Bautista como otro medio por el cual llegar a Dios. Posiblemente aquellos discípulos que Pablo mencionó en Éfeso eran miembros de esta secta. Miren lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 1 y 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol utiliza el testimonio del mismo Bautista para desmentir esta creencia. Los principales judíos de Jerusalén habían enviado a algunos sacerdotes y levitas, expertos en las escrituras, a interrogar a Juan el Bautista acerca de su persona. La primera pregunta que tenían para el Bautista es que, si él era el Cristo, por ello dijeron: yo no soy el Cristo, porque ellos. Luego le preguntaron si era Elías, ya que las escrituras aclaraban que antes que el Mesías viniera de Dios, enviaría a este profeta. Sí, por ejemplo, mire, Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ante esta pregunta respondió: no soy. Ellos volvieron a preguntarle si era el profeta, posiblemente aludiendo a la profecía
que Moisés les había dado. Mire, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Sin embargo, él respondió no. Las respuestas de Juan el Bautista son interesantes y nos enseñan al menos dos cosas. Primero, estaba consciente que él solo era un mensajero del rey y no el rey, por lo que quiere dejar claro que no es a él a quien la gente debe acudir. Aunque Juan el Bautista ya había ganado muchos discípulos debido al respaldo de Dios en su vida, su énfasis no era ganar seguidores para sí mismo o incluso formar su propia religión, sino prepararlos para que siguieran al verdadero Maestro, al Señor Jesucristo. 2. Aunque él estaba consciente de su llamado y que en su persona se cumplía la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 5, que leeremos más adelante, nunca se quiso hacer galardonador de títulos, ya que todo esto podía provocar una gran admiración delante de su persona y quitar así la atención de aquel que venía antes de él. Ahora sí, leamos lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto nos enseña que no importa cuán usado puede llegar a ser un hombre o mujer en esta tierra por Dios. Nuestra misión no es ganar seguidores para nosotros mismos, ni para que nuestro nombre suene como el más popular de este mundo, ni ser objeto de alabanza por las obras que Dios hace a través de nosotros. Nuestro énfasis debe estar en presentar a Cristo como el centro de la vida y atraer a otros a sus pies. Mire, el testimonio de Juan de sí mismo. ¿Qué dijo Juan de sí mismo? Leamos nuevamente San Juan capítulo 1, versículos 22 y 23. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es interesante ver la respuesta del Bautista ante la insistencia de los sacerdotes y levitas al preguntarle, ¿qué dices de ti mismo? Su respuesta bien planeada en ningún momento logra robar o disminuir la influencia de aquel que venía después de él. Sin embargo, sin usar algún título para sí mismo, acude a las evidencias de su ministerio, sus obras, las cuales daban testimonio de sí mismo como profeta de Dios, sobre el cual reposa el espíritu de Elías. De este Jesús dio testimonio. Jesús dio testimonio de Juan. Mire, Lucas capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice, mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es el de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista estaba cumpliendo la profecía de Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad sus calzadas en la soledad a nuestro Dios. Isaías capítulo 40, versículo 3. Por tanto, sus obras declaraban su verdadero ministerio. En los tiempos antiguos, cuando un rey quería visitar una ciudad, se hacía necesario preparar los caminos enderezándolos y haciéndolos transitables,
ya que la mayoría de las veces estos se encontraban en malas condiciones. De igual forma, Juan el Bautista preparó el camino para el gran rey a través de la predicación del arrepentimiento, así tener un corazón dispuesto a recibir al verdadero Cristo. Ahora, el testimonio de Juan acerca de Jesús. ¿Qué dice San Juan capítulo 1, versículo 24 al 28? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y les preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El texto nos aclara que los sacerdotes y levitas enviados por los judíos de Jerusalén eran de la secta de los fariseos, los cuales, al no comprender el ministerio de Juan el Bautista, le preguntaron por qué bautizaba, si no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta que Moisés había profetizado. Sin embargo, Juan aprovecha para recalcar que venía otro más grande, del cual él no era ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Una tarea propia de los esclavos, a tal punto que dijo: yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Aunque Juan el Bautista comenzó su ministerio antes que Jesús, anunciaba que la obra de este último sería más grande que la de él. Dijo: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Todos estos eventos ocurrieron en Betabara, la cual se cree que era Betania, de acuerdo a los textos más antiguos. No la Betania donde vivía Marta, María y Lázaro, sino otra Betania que estaba al otro lado del río Jordán. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Juan el Bautista dando testimonio de Jesús. Y es maravilloso. Y aún después, el mismo Jesús da testimonio de Juan. Como dijimos anteriormente, debemos dar testimonio de Jesucristo, hablar de Jesucristo. Mire, dar a conocer a las personas lo que se llama las buenas nuevas. Que Cristo vino al mundo, nació de una mujer llamada María, que creció. En su ministerio hizo milagros, sanidades, levantó hasta de la propia muerte. Ejemplo, su amigo Lázaro. Y por último fue humillado en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre para lavar nuestros pecados. De eso hay que hablar. De eso hay que testificar. Porque el mundo está complicado, el mundo está difícil. El mundo está sin Dios. Y hoy debemos predicar de Dios. Debemos hablar de Jesucristo. Debemos hablar que en Jesús hay esperanza. Que en Jesús hay vida abundante en la tierra y vida abundante en los cielos. Y por eso nos hemos dado la tarea, con la bendición de Dios, hacer estos videos, presentar esta palabra, mandarle a cantidades de personas para que se enteren que hay un Salvador. Y para venir a ese Salvador, te presentamos la oración de fe. La oración que te hace un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús,
séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Ahora usted, si hizo esta oración con todo su corazón, se convirtió en un hijo de Dios. Ahora es heredero de la vida eterna. Y debe crecer espiritualmente. Para eso sigue escuchando los videos, siga leyendo la palabra, busque obedecerla, ore, siga orando y vaya a una iglesia. Busque una iglesia donde le ayuden a crecer espiritualmente. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Maravillosa. Gracias por el testimonio de Juan el Bautista, que aún después Jesús mismo testifica de Juan. Anímanos a nosotros a testificar del Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos ponga ese ánimo para hacerlo. Y te damos gracias también por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son las más maravillosas que hay, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia que necesita la unción de tu Espíritu Santo para que Él la convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que la iglesia se mantenga sin mancha y sin arrugas para el día que tú la llames, Señor. Bendícela, como pedimos que bendigas a la familia, a los padres, a los hijos, a los abuelos, a los nietos, que se levante una generación de familias comprometidas con tu palabra, dispuesta a obedecerla, dispuesta a predicarla, dispuesta a dar testimonio, así como lo hizo Juan el Bautista, Señor. Llénala de tu Espíritu Santo, como pedimos también por los amigos, por los compañeros, por los vecinos, por todas aquellas personas que se dan a la tarea de cada día escuchar la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo la haga germinar. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones, sin antes decirle y animarle a que reenvíe estos videos a otras personas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.